Bien, vamos a ver entonces el tema del día de hoy. Como se puede ver ahí, el tema del día de hoy es números racionales, ¿ya? A los números racionales los vamos a representar de dos formas, ¿ya? De dos formas. Mediante fracciones, como vemos aquí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de una fracción. Esa es una de las formas de expresar un número racional. Otra de las formas es expresarlo como números decimales, ¿ya? Pero eso todavía no lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? No lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, profundicemos un poco más acerca de las fracciones porque aquí hay una información importante, ¿no? Nos dice que A y B son enteros. Esa Z que ustedes ven ya lo hemos estudiado a inicios de clase, ¿no? En abril más o menos, ¿no? Vimos que ese símbolo eran los enteros. ¿Y qué cosas son los números enteros? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosas son los números enteros? Me dicen todos los números. ¿Pero qué números? Fácilmente con ejemplos pueden decirme que son números enteros, ¿no? Son el uno, 2, 3, ¿no? Tanto positivos como negativos, menos uno, menos 2, menos 3 también. Y el cero, ¿no? Que es el elemento neutro. Ahora, eh, los números enteros son infinitos, ¿no? Son infinitos, ¿ya? Son infinitos. Y aquí hay una condición más para el valor de b. Está bien que A y B sean enteros, pero b nunca va a poder ser igual a cero, ¿no? Tiene que ser diferente, dice ahí. Ya no existe una fracción que se coloque entre cero. Ya no existe esto. No existe. También A no puede ser múltiplo de B, ¿no? O sea, no puede existir este tipo de fracciones. Porque esto de aquí, 8 entre 4, si tú simplificas, al final te queda 2. Si simplificas o divides, esto te va a quedar igual a 2, ¿no? Recuerden que una fracción también es una división, ¿no? Colocar 7 sobre 2 es colocar 7 entre 2, ¿no? Ya, entonces aquí 8 entre 4 me sale 2. 2 ya no sería fracción. Por eso se dice que el de arriba no debe ser múltiplo al de abajo. Ya, eso es parte de la teoría. Ahora, al número que está en la parte superior se le conoce como numerador y al de la parte inferior se le conoce como denominador. El numerador me representa una parte del total, ¿no? Y el denominador me representan las partes totales, ¿no? O el número de partes. ¿Cómo es esto? Si yo tuviese un trozo de madera y lo divido en tres partes iguales, yo represento eso como fracción, parte de esa fracción a esto, mira, el denominador 3, porque me indica que he dividido en tres partes. Ahora, si estas tres partes, por decir yo aquí, tomo una de ellas, entonces aquí será 1/3. 1/3. ¿Te das cuenta, no? 1/3. ¿Ya? 1/3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me representa una fracción, ¿no? El número de arriba me representa las partes que estoy tomando y el número de abajo me representan las partes que han sido divididas, ¿no? El número de partes, ¿ya? Ahora, vamos a ver la clasificación de las fracciones, ¿no?
todavía no vamos a ver número mixto. Vamos a ver la clasificación de las fracciones, ¿no? Y esta clasificación las vamos a ver en parejas. En parejas. Por ejemplo, la primera pareja es la fracción propia e impropia. Son dos tipos de fracciones donde se están relacionando numerador con denominador, ¿no? Y comparando, ¿no? ¿Quién es el menor, quién es el mayor? Entonces, si ustedes leen la definición, dice fracción propia, dice si n menor a d, o sea, si el numerador es menor al denominador. ¿Mm? Entonces, yo puedo poner como ejemplos, si el numerador es menor, ya, entonces puedo colocar 2/5, por ejemplo, 1/3, otro, por ejemplo, podría ser 4/9, ¿cierto? Son fracciones propias porque el numerador es menor al denominador. Cuando ocurre lo contrario, a ver, ¿qué pasa si invertimos las fracciones? En este caso no puede ser 3/1, ¿no? A ver, coloquemos 4/3 y 9/4. Ahí está. Estamos viendo ahora que el de la parte superior, el numerador, es mayor al denominador. Entonces a esas se les llama fracciones impropias. ¿Ya? Fracciones impropias. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? En las fracciones propias el numerador es menor. En las fracciones impropias el numerador es mayor. Ahora, sucede que en los números racionales, como les dije, se pueden escribir como divisiones, ¿no? Y la división ahí ya sería en racionales, ¿no? Agregándole una coma, etcétera, ¿no? Y estos resultados siempre van a ser menores a 1, porque el numerador es menor. En cambio, cuando el numerador es mayor, los resultados son mayores a 1. ¿Mm? Si ustedes dividen 5 entre 2, por ejemplo, sale 2,5. ¿Te das cuenta? Es mayor a 1. 4 entre 3, por ejemplo. Si no me equivoco, es 1,3. ¿Te das cuenta? Es mayor a 1. Todas las fracciones impropias, al dividirlas, al encontrar los resultados de sus divisiones, me van a dar como resultado un número mayor a 1, ¿no? Entonces, aquí surgen las fracciones mixtas. De aquí surgen las fracciones mixtas, de las fracciones impropias. ¿Por qué? Porque como van a ser mayores a 1, van a tener una parte entera, ¿no? Van a tener una parte entera. Ya, entonces ahorita vamos a ver cómo es esto de una fracción mixta. Aquí, por ejemplo, tenemos una fracción mixta. ¿Te das cuenta? Dice parte entera, parte fraccionaria. ¿Ya? Parte entera, parte fraccionaria. Esa parte entera vendría a estar representado por un 4, y acá se colocaría la división de 6,5. 6,5. ¿Ya? Inclusive acá hay un error, acá debe ser menor. Este de acá no puede ser mayor al de abajo. ¿Ya? Vamos a ver ahorita, hay ejemplos sobre esto. Con los ejemplos vamos a ver esto de fracción mixta. También existen entonces las fracciones reductibles e irreductibles, ¿no? Esta es otra pareja. Esta es otra pareja. Su mismo nombre te puede ayudar a recordar, ¿no? ¿Qué cosa es una fracción reductible e irreductible? Fracción reductible viene del verbo reducir, ¿no? Reducir. ¿Ya? Entonces, cuando una fracción se pueda reducir, la fracción viene a ser llamado fracción reductible. ¿Ya? Fracción reductible.
A ver, para que se entienda entonces, puedo colocar 16 sobre 30, por ejemplo. A ver, es una fracción reductible. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar la mitad de 16 y la mitad de 30. Mitad de 16, 8, mitad de 30, 15. Entonces me está quedando ahora 8 sobre 15. 8 sobre 15. Tienes que darte cuenta que el 30 y el 16 se han simplificado por el mismo valor, ¿no? Se han simplificado por el mismo valor. En este caso ha sido pues 2, ¿no? En este caso ha sido 2. Listo, entonces ahora nos da como resultado 8 sobre 15. Y 8 sobre 15 ya no se puede, ya no se puede dividir, ¿cierto? 8 sobre 15 ya no se puede dividir, ya no se puede simplificar. ¿Mm? Entonces ahí recibe el nombre de fracción irreductible, porque ya no se puede simplificar. ¿Ya? Cuando no se puede simplificar se le llama fracción irreductible. Listo. Y tenemos como último grupo a las homogéneas y a las heterogéneas, que están aquí arriba. Heterogéneas. Las homogéneas, ¿ya? Heterogéneas es este grupo, ¿eh? Estoy cerrando en naranja. Estas de acá que están al principio, estas son las homogéneas. ¿Y qué cosas son fracciones homogéneas? Son aquellas que tienen el mismo denominador. ¿Te das cuenta que tienen el mismo denominador? Todos son 5. A esas se les llama homogéneas. Y vamos a ver la próxima clase que estas homogéneas, estas fracciones homogéneas son fáciles de operar, ¿no? Hablando de la adición, sustracción, ¿no? Son muy sencillas de resolver. El día de hoy solamente estamos viendo las fracciones, qué características tiene y cuál es su clasificación, ¿no? Cuáles son los tipos de fracciones. Bueno, entonces las heterogéneas, si las homogéneas tienen todos los denominadores iguales, las heterogéneas van a tener todos los denominadores diferentes, ¿ya? Diferentes. Por aquí hay un grupo más, ¿no? Decimales y ordinarias. Una fracción se va a llamar decimal si su denominador es una potencia de 10. O sea, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000. Aquellas fracciones que tengan ese tipo de denominadores se les va a llamar decimales. A las que no, se les va a llamar ordinarias. ¿Ya? Ordinarias. Bien. Ahora viene la comparación de fracciones. ¿Cómo voy a comparar? Para saber si una fracción es mayor o menor a otra, ¿no? Bueno, vamos a emplear un método, ya, un método para comparar las fracciones. Y el método es el siguiente. A ver, si ustedes ven por aquí, vamos a comparar la fracción 3 quintos con 2 tercios. ¿Ya? 3 quintos con 2 tercios. Entonces, para comparar, lo que vas a hacer es multiplicar, ¿no? Podría ser así, ¿no? En X. Y el resultado lo escribes hacia acá. Acá también. Multiplicas y el resultado lo escribes hacia acá. ¿No? En ese orden, ¿ah? El de abajo por el de acá arriba y el resultado aquí. 9, ¿no? El de abajo por el de acá arriba y el resultado aquí. 10, ¿no? Entonces comparas. 9, mayor o menor a 10. Menor a 10. Ese mismo resultado que has obtenido, va a ir escrito en la respuesta
de aquí, ¿ya? Entonces, al hacer ese método, lo que tú estás haciendo es ayudándote a comparar estas fracciones, pero con números enteros, ¿no? Porque con números enteros tú ya sabes trabajar, ¿no? Sabes comparar números enteros, ¿no? Entonces, ¿qué puede ver en este método? Que con este método tú los transformas entre comillas, quiero decir porque es un método nada más, no es que en realidad sea que 3/5 valga 9, ¿ya? Entre comillas se ha transformado a números enteros. Y ahí recién hemos comparado. Y ese resultado, ¿no? De la comparación es el mismo resultado de comparar las fracciones, ¿ya? De comparar las fracciones. Bien. Ahora, por último, veríamos aquí un poco sobre la transformación de una fracción mixta, ¿no? Lo que te comenté. Si tú te das cuenta aquí, esta es una fracción impropia, ¿no? Porque el numerador es mayor, ¿no? El de arriba es mayor al de abajo. Es una fracción impropia. Ahora, colocamos esta fracción como una división, dividimos, vamos a dividir en el campo de los enteros, ¿ya? O sea, solo lo que se pueda, no vamos a agregar coma, nada. ¿Ya? Entonces sería 3 entre 5, 2, ¿no? 2 por 5, 10, residuo 3. Este número 2 va escrito aquí, ¿no? El cociente va escrito ahí. Y habíamos dicho que ese de ahí recibe el nombre de entero, ¿no? 2 enteros. ¿Cómo se genera la fracción 3/5? 3 es el residuo, ¿no? El que va aquí. Y 5 es el divisor, ¿no? Por el cual hemos dividido. Entonces, esta fracción me va a salir 2 enteros, 3/5. Entonces les comentaba, creo hace un momento, que cuando veamos ya división de números decimales, esto va a ser 2,6, si no me equivoco, ¿no? Entonces 2 sería la parte entera, ahí está, 2 enteros. Y 0,6 sería en realidad la fracción 3/5, ¿no? Ahí está. Y estos dos se complementan para originarme el decimal 2,6. ¿No? Entonces ahí está la explicación de por qué recibe el nombre de entero, ¿no? 2 enteros. Y también está la explicación de por qué solo las fracciones mixtas se generan en las fracciones impropias, ¿no? Porque las fracciones propias habíamos dicho que son menores a 1, ¿no? Las fracciones propias son menores a 1. Si son menores a 1, no van a tener parte entera, entonces no se puede hablar de fracción mixta. Ahora, ¿cómo regreso de la fracción mixta nuevamente a esta fracción? ¿Cómo voy a regresar? Se va a aplicar un método que está explicado aquí abajo, ¿no? Tengo la fracción mixta 5 enteros 4/5, perdón, 4/7. Entonces vas a hacer esto. Vas a multiplicar estos dos y el resultado lo vas a sumar con el numerador. Entonces, a ver, 7 por 5, 35, más 4, 39. Ahí está. Y en la parte inferior se coloca el mismo denominador. Y ahí está. Y hemos regresado a la fracción original, ¿no? A la fracción original, la fracción impropia. ¿Ya? Entonces, ahí está la forma como se transforma una fracción mixta, ¿no? A una fracción ordinaria. Bien, eso es toda la teoría. Entonces, recapitulando un poco, hemos visto qué cosa es una fracción, gráficamente qué significa, ¿no? Cuando hemos hecho el ejemplo del cartón o del trozo de madera. También puede ser un ejemplo con una torta, ¿no? Tengo 4 invitados, entonces lo divido en 4. Le invito a uno de ellos, entonces más o menos esto desaparece. ¿Qué fracción representa? 1 sobre 4, ¿no? 4 son las partes en las que he dividido
y la parte de arriba es las partes que he tomado, ¿no? O que estoy tomando, ¿ya? Luego hemos visto la clasificación de fracciones, ahí sí traten de repasar, ¿no? Las propias y impropias que se cumplen, las reductibles y irreductibles, homogéneas, heterogéneas, ordinarias, ¿no? Decimales, y por último las fracciones mixtas, ¿no? Bien, entonces ya lo iremos repasando en los ejercicios, ¿ya? En los ejercicios. Voy a dejar de compartir para pasar a la zona de ejercicios, ¿ya? Ya, entonces ahí ustedes tienen su separata, descárguenlo ahí, los que todavía no tienen la separata, descárguenlo de la plataforma.